Pues bueno, gracias a Dios que me da el privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy una parte más del libro de Juan. Y para ver si todos estamos en sintonía, pueden poner ahí en el chat en qué capítulo estamos viendo durante estas últimas reuniones, ¿se acuerdan? ¿Alguien puede escribir ahí, el que quiera? Supongo que todos lo tienen súper fresco en su mente. A ver en qué capítulo del libro de Juan vamos. Alguien que no sea de los que participan. Ah, muy bien, por ahí puso. Capítulo 4, es correcto. Estamos viendo el capítulo 4 y el día de hoy vamos a ver la parte final de ese capítulo. Vamos a concentrarnos en Juan 4, 46 al 54, en donde recordaremos la historia donde Jesús sana al hijo de un oficial del rey, que es la segunda de las 7 señales en Juan. Pero antes de leer estos versículos, por medio del dedito arriba, del pulgar arriba, podrían pues darle clic ahí en el dedito arriba a los que pues ya hayan escuchado acerca de esta historia, la recuerden, obviamente se acuerden, no solamente hayan escuchado, porque a lo mejor pues, si la escuchaste y no tienes la menor idea de qué trataba, pues no tiene mucho sentido. Ahí algunos ya han puesto dedito arriba, casi son los más conocidos, bueno, son poquitos, ¿eh? ¿En serio nada más? A ver, ¿quién más? Digo, no tiene nada de malo, pero... Ok, bueno. Bueno, algunos por ahí. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a leer estos versículos. Creí que iba a haber un poquito más de dedos arriba. No sé si es porque a lo mejor no saben cómo ponerlo o no pueden. No hay ningún problema. Pero bueno, es mejor. Sirve que hoy la conocen entonces. Los que ya hayan escuchado entonces, los que pusieron dedito arriba, pueden, ahorita que vamos a leer estos versículos, pueden tapar sus oídos si quieren. No se crean. Pues lo van a refrescar y los que no, pues hoy van a conocer esta historia. Bueno, voy a leer Juan 4, del 46 al 54. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, de seguro les ha de sonar muy parecida a la otra historia donde Jesús sana al siervo de un cierto centurión, que está en Lucas 7 y Mateo 8. Pero no nos vayamos a confundir. Nosotros vamos a ver esta otra historia donde Jesús sana al hijo del oficial del rey. Ya que leímos estos versículos, les hago otra pregunta. ¿Qué es lo que ustedes ven que Dios les muestra a través de esta historia? Pueden ponerlo ahí en el chat, pero solo con una sola palabra. Lo que ustedes piensan cuando la recuerdan, cuando la leen, cuando la escuchan en un mensaje o que se las presentan en una obra. Pueden ponerlo por ahí con una palabra, ya sea para todos o para mí solamente, como quieran. No vamos a señalar a nadie. Muy bien. Bueno, solo he visto muy poquitas, pero pueden ir poniéndolos, por ahí los puedo ir viendo y el objetivo es solamente saber su perspectiva. ¿Ok? Misericordia, confianza,
compasión, fe, poder. Muy bien. Pues coincido con, pues prácticamente con todos. Básicamente, como muchos versículos o como la Biblia en general, podemos exprimir milagros y también poder, mucho de cada versículo. Pero en lo particular, cuando leo esta historia, lo primero que se viene a mi mente cuando la leo o cuando la recuerdo es la palabra fe, como algunos la pusieron por ahí. Y básicamente, pues es lo que el día de hoy vamos a resaltar o vamos a ver a través de esta historia. Y para empezar, pues vamos a definir qué es fe, que seguramente ustedes ya lo saben de memoria, que es Hebreos 11:1, según la palabra, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar completamente convencidos de algo que no vemos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a trasladar nuestra mente a esa historia que acabamos de leer. El hijo estaba en Capernaum, alrededor de 39 kilómetros pues de Caná, donde estaba Jesús, que son básicamente unas horas, no eran 10 minutos. Y el hijo pues estaba ya en una situación a punto de morir. Imagínense la desesperación y ansiedad de ese padre por salvar la vida de su hijo. Sé que la mayoría que está conectado pues no es papá, yo tampoco, pero pues si tuviéramos algún familiar en una situación crítica a punto de morir, pues cualquiera de nosotros estaría sumamente angustiado y preocupado, buscando cualquier forma para que esa persona no pierda la vida. Bueno, la situación del padre pues era así. Pero pongamos atención y veremos algunos puntos que nos podrán ayudar a que nuestras peticiones y oraciones sean cimentadas en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de este tipo de oración será paz en nuestro corazón en todo momento, independientemente de la situación que estemos pasando. Sé que siempre que hablamos de fe, pues es algo que todos escuchamos, que todos sabemos y que sabemos o que creemos que todos pues practicamos todos los días diligentemente. No digo que esto no sea así, simplemente trato de que nos pongamos en contexto en cómo es nuestra perspectiva generalmente acerca de este tema. Y bueno, veamos estos puntos a través de lo que este oficial hizo ante la situación de su hijo. El primero es que fue atento a Jesús y fue a él. Dice en el versículo 47 de los que leíamos que el padre de familia, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Seguramente este oficial había escuchado acerca del poder de Jesucristo antes de este momento, ya sea por otra persona o no sé si por el mismo algo, no sé. De lo contrario, no hubiera ido con una persona hasta ese punto como con cualquier persona, ¿no? Si no sabría nada de Jesús, no creo que hubiera ido hasta allá para pues platicar con él, ¿no? Y decirle a ver si puede ayudar. Pero solamente hasta ahí, él solamente pues probablemente había escuchado algo de Jesús, pero digamos que a lo lejos, ¿no? No a un acercamiento. Él no era creyente, pero luego viene el problema de salud de su hijo. Seguramente este oficial agotó todas las opciones posibles que estaban dentro del alcance humano, pues él estaba en una posición económica que le daba acceso a cualquier recurso médico existente en ese tiempo. Pero no viendo algún cambio positivo en la salud de su hijo, sino al contrario, estando su hijo a punto de morir, como se nos describe en lo que leímos, entonces, hasta ese momento, fue atento a los movimientos de aquel que había escuchado antes, que era poderoso para sanar enfermos, aquel llamado Jesús, porque dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Y de igual manera, hasta ese momento, él decidió ir, mover su voluntad para ir a donde estaba Jesús. Si se fijan, nosotros muchas veces actuamos de la misma manera que este oficial, pues todos, creyentes o no creyentes,
Sabemos que Jesús o Jesús Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Todos hemos escuchado alguna vez algún versículo de la Biblia que nos diga acerca de esto, como Jeremías 32:27, que dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Todos hemos escuchado algo, no precisamente estos versículos, pero algún otro que nos haga saber que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. E incluso sin haber escuchado algún versículo, tú le preguntas a cualquier persona en la calle que si ha escuchado a Dios, te va a decir que sí, que Él es poderoso, que Él puede hacer todo, que está en todos lados. Sin embargo, solo lo dejamos ahí, como algo que llamó nuestra atención por un momento, hasta que llegamos a una situación en la que nadie ni nada puede sacarnos de ahí. Es entonces donde ponemos atención a aquel del que hemos escuchado que nada le es imposible. Y decidimos ir a él, mover nuestra voluntad, al igual que el oficial, para ir a buscarle. Si realmente fuéramos atentos a la palabra de Dios y moviéramos nuestra voluntad desde un inicio para ir delante de nuestro Señor en cada petición y situación que vivamos, por más simple o cotidiana que nos parezca, estaríamos ejercitando nuestra fe, preparándonos para las situaciones más complicadas que nos toque vivir, y estaríamos seguros de a quién acudir ante cualquier situación que tengamos. No andaríamos sufriendo e intentando solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios. Y para hacer esto, pues necesitamos tener fe en Dios. Pero sigamos con la historia. En el mismo versículo que leímos, en el 47, dice: y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Esto nos lleva al segundo punto. Vemos que este hombre se humilló y rogó. Como ya sabemos, el padre de familia era un oficial del rey, lo que nos dice que era una persona bien acomodada económicamente, con cierto poder ante la sociedad. Seguramente pues tenía personas que le servían y claro, personas bajo su mando. Sin embargo, podemos darnos cuenta que este hombre se acerca a Jesús de una manera distinta, de una forma diferente. Es decir, no con ese poder ante los demás que caracterizaba a un oficial del rey. Eso significa que él dejó a un lado todo lo que él era, quebrantado. De hecho, si no se nos dice en el relato que él era oficial del rey, pues tal vez podríamos pensar por su manera de hacer esta petición ante Jesús, que podría ser una persona como cualquier otra a las que Jesús les hizo algún milagro. No llegó de una manera prepotente o alguna forma así, no, pues digamos normal, humillándose, ¿no? Perdón, no, de la forma contraria. Además, aparte de hacer a un lado a su ego, él rogó. ¿Y cómo no hacerlo si su hijo estaba al borde de la muerte? Rogar es pedir algo a alguien con humildad. Rogar va más allá de solo pedir algo de favor. Es esa petición con un corazón humillado. No es, y ustedes pueden darse cuenta cuando nosotros oramos por algo tal vez no tan relevante o importante para nosotros, erróneamente, oramos de una forma distinta. Cuando, no sé, está haciendo mucho calor y no quiero que haya tanto, y oro para que, no sé, bueno, por ejemplo, para que no, pues para que, no sé, la temperatura baje un poco. Pero si tu clima se te apaga, vas a orar con mayor intensidad, porque pues no es posible dormir en Monterrey con un calor tan fuerte, ¿no? O tan cómodamente. Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Pero si tienes un familiar en una situación complicada, pues tu oración es completamente distinta. No vas y solo pides como cuando oras por los alimentos, o cuando das gracias por los alimentos, cuando oras por una situación que nosotros consideramos que no es tan complicada para nosotros. Es así como debemos ir delante del Señor, como este oficial lo hizo en ese momento. Se nos dice en 1 de Pedro 5:6
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el salmista lo entendió, pues en el Salmo 151, 16 y 17, nos deja en claro que Dios se complace en que vayamos a Él de esta manera. Pues dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si sabemos que a Dios le agrada que vayamos humillados, rogando ante Él, ¿qué esperamos para postrarnos de esta manera? Haciendo a un lado nuestro ego. Muchas veces no queremos darnos cuenta que vamos en oración por meramente protocolo, porque sabemos que como cristianos, pues eso es lo que en teoría deberíamos hacer. Creyendo más en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede hacer en la situación que estamos pasando. Dios ha sido claro para nosotros, diciéndonos que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En 2 Crónicas 7:14. Seremos escuchados si vamos así delante de Dios. Nada más pongamos atención, que no se nos dice que la respuesta será lo que nosotros queremos escuchar y en el tiempo que nosotros queremos que suceda. Pero sí que vamos a tener una respuesta. Y para ir humillados y rogando a Dios, necesitamos nuevamente tener fe en Él. Ahora pasemos al versículo 28, que dice: Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Prodigio es un suceso extraordinario que no puede explicarse por leyes de la naturaleza. Imagínense la cara de este padre después de trasladarse una distancia no pequeña, que seguramente pues se le hizo eterna con la situación que estaba viviendo, con una angustia terrible, yendo con alguien que pues prácticamente no conocía más que lo que había escuchado tal vez de él, pero que a la vez es tu última y única opción para que escuches de esa persona: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esa es la respuesta, la primera respuesta que Jesús le da a este hombre a la petición que él le plantea. Este hombre fue, se humilló, rogó, y la respuesta que recibe suena más bien a un no que a un sí, o a algo que está completamente fuera de la conversación. Nadie quiere escuchar algo así cuando lo que estás pasando no es agradable. Lo único que quieres escuchar es que sí, ya se resolvió. Es que pues ya está todo arreglado y está bien. Pero estas palabras de Jesús que parecieran no encajar con la conversación que este hombre tiene con él, o a la petición que le plantea, son respuesta a la petición que el oficial le hace a Cristo de ir con él hasta donde el hijo estaba para que lo sanara. Porque dice en el 47, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El hombre le decía a Jesús que fuera con él hasta el lugar donde el hijo estaba. Este oficial no creía que Jesús era capaz de sanar a su hijo a esta distancia, ya que Jesús se encontraba pues a estos kilómetros que les mencioné al principio, en un lugar diferente donde estaba este hijo enfermo. Viéndolo así, pues ahora las palabras de Jesús tienen sentido. Jesús podía ver el corazón de este hombre y sabía que había pues incredulidad en ese punto, no creyendo que Jesús era suficientemente poderoso para hacerlo desde ahí. Si se fijan, el oficial no tenía fe básicamente en dos partes de esta historia. Al inicio de ir a Cristo, es decir, cuando va a buscar a Jesús, ya que fue más bien a Cristo por lo que había escuchado de él,
que por estar completamente seguro que lo sanaría y porque no tenía pues otra opción más. No fue estando, pues sí, completamente seguro, como en el caso de la otra historia, en el que sí le dice que ni siquiera vaya, solo con que hable. En el caso de él, de esta historia que estamos viendo, no es así. Y la otra parte en la que este oficial no tiene fe fue en el punto más complicado de la situación, pues la respuesta inicial que recibió de parte de Jesús fue totalmente diferente a lo que lo esperaba, supongo, ¿no? ¿Por qué el punto más complicado? Pues porque era la única opción, la última. Llegas y tu respuesta parece que no es pues lo ideal para ti en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Se les hace familiar esta situación? A mí sí. Pues tendemos como ese oficial a dejar que nuestra fe decaiga en ese punto cuando nuestras opciones se empiezan a terminar, cuando ya no hay otra opción y vamos a Cristo, vamos en muchas ocasiones tristemente creyendo que no va a suceder absolutamente nada. Incluso estando seguros que vamos como Él nos pide, aunque vayamos muchas veces al último, siendo atentos a su palabra, humillados, rogándole por algo que nos apremia, como la salud de un familiar o la tuya, tener un trabajo, pasar un examen o una materia o cualquier otra petición totalmente válida. Pero no vamos con fe estando seguros que Él nos va a ayudar, sino más bien, como decíamos, porque es la última y única opción. Y también nuestra fe decae cuando recibimos como respuesta inicial de parte de Dios algo similar a lo que le pasó al oficial. Algo que a nosotros nos parece completamente sin sentido, sintiéndonos ignorados y abandonados por Él. Pero entonces, ¿qué hacemos ante esto? La respuesta está en la misma historia, en el versículo siguiente, en el versículo 49, que dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir rogándole a Dios, haciendo lo que se dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No debemos dejar de orar y de ponerle esa petición a Dios independientemente de lo que pase o de lo que nos parezca. Más bien, debemos hacer como el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y así, permaneciendo en Él y su palabra en nosotros, todo lo que queramos pidiendo será hecho. Nuevamente, no dice cuándo responderá, ni que la respuesta será lo que tú quieres escuchar, pero sí que va a responder. Vemos que estas promesas se cumplen en la vida de este oficial, en el versículo 50, que dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora vemos a un oficial del rey diferente. Vemos que él creyó sin dudar las palabras que Jesús le dijo. Ahí es donde él tuvo fe. Ahora sí, coincide su actuar con lo que vimos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este oficial creyó a las palabras de Jesús sin ver a su hijo ya recuperado. Al leerlo, nos da la impresión pues que es algo sencillo de hacer, ¿no? Podríamos decir, pues, así quien no cree, pues el mismo Cristo se lo dijo. Sin embargo, no parece ser nada sencillo cuando lo vemos aplicado en nuestra propia vida. Porque podamos darnos cuenta que también Cristo nos dice directamente a cada uno de nosotros, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Marcos 11:24.
Y muchas veces nos cuesta muchísimo creerlo. Así que las condiciones para ese hombre como para nosotros son las mismas. No tenemos excusa para decir que pues él tiene ventaja en creer, aunque no hubiera visto a su hijo en ese momento. Y no solo esto, sino que el oficial experimentó esa paz de la que hablábamos nosotros al inicio, como resultado de tener fe en las palabras del Señor. Y eso lo confirmamos en los versículos 51 y 53. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Podemos darnos cuenta que cuando el oficial llega a donde estaba su hijo, se le dice que éste había comenzado a estar mejor desde ayer a las 7. Por lo que nos habla que este oficial no se fue corriendo desesperado después que Jesús le dijo que sí a su petición, como tal vez tú y yo lo hubiéramos hecho si fuera nuestra familia quien estuviera en peligro de muerte. Este hombre tenía suficiente fe ya en ese momento, en las palabras de Cristo, que todavía se dio el tiempo de hacer otras cosas antes de ir a ver a su hijo. De todas maneras, él estaba seguro que su hijo ya no moriría. Y para hacer esto, ¿qué creen? Pues se necesita fe. Esta historia termina siendo testimonio para la familia de aquel oficial. Al igual que él, creyeron. Y les aseguro que su vida fue diferente a partir de ahí. Hoy en día tenemos la oportunidad tú y yo, a través de la fe en Cristo, de ver salvación en nosotros mismos, si no somos salvos, como en el caso del oficial, y en quienes nos rodean. Y experimentar esa paz ante los momentos difíciles que vengan a nosotros, cuando sucedan cosas en nuestra vida que no podamos controlar, pero también con aquellas cosas tan simples que creemos tener bajo control. Siempre teniendo en cuenta lo que se nos dice en Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, para experimentar esa salvación y esa paz en todo momento, necesitamos que creen, tener fe. Ahorita es buen momento para tener fe. Ten fe en aquel que murió por ti, que pagó por tus pecados con su sangre y hoy te ofrece vida eterna. Y si ya dimos ese paso, continuemos con el que sigue. Tengamos fe para entregar nuestra vida a Cristo y que nos enseñe a vivir teniendo en todo momento fe en Él. Para empezar, como un grano de mostaza. Bueno, y pues si quieren, vamos a hacer una oración y el que quiera pues repetirla puede hacerlo. Señor Dios, te damos gracias porque tú has hablado a través de tu palabra a nuestros corazones. Queremos empezar a practicar esta fe, Señor. Sabemos que tú eres real y que tú nos escuchas. Queremos rogarte inicialmente para pues tener comunión contigo, que tú entres a nuestro corazón y que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos en tu nacimiento, en tu muerte y en tu resurrección, Señor. De igual forma, queremos entregarte nuestro corazón y queremos que tú nos enseñes a aprender, a depender de tu palabra, de la oración, Señor. Que nos ayudes a aprender a depositar nuestra fe en tus promesas y a aprender a vivir a través de ellos. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestros anhelos, Señor. Úsanos, así como este ejemplo de este oficial, para dar testimonio a la gente que nos rodea, Señor. Y danos una actitud agradable ante la situación que estemos pasando.
Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, espero que el día de hoy no seamos no atentos a lo que hayamos escuchado. Es una historia que pues muchos conocemos. Todos hemos pasado por alguna situación complicada. La situación o la complejidad de ella, el pesado, es proporcional a nuestra edad. No quiere decir que porque nosotros no somos pues grandes, nuestros problemas no son importantes, o porque somos muy pequeños, o por cualquier motivo que sea. El problema que tienes pues es importante para el Señor y podemos ir delante de Él. Tenemos muchas promesas en la Biblia en la que podemos descansar a través de ellas. Yo soy testigo que no me pongo como ejemplo, como el hombre de mayor fe, pero sí como cualquier otra persona que ha tenido cualquier otra situación difícil en su vida y tiene que aprender a practicar su fe. Creo que en cada situación pues aprendemos algo diferente y creo que cuando vemos las cosas de una manera como el Señor quiere que las veamos o nos esforzamos para hacerlo, pues el Señor cumple tu propósito y pasa lo mismo que pasó con la vida de este oficial. Bueno, espero sinceramente que podamos decir no al tiempo, sino cada día, como decía el salmista, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.